Unidad número 4, estadística. Por empezar, la estadística se divide básicamente en dos, y cada una muy bien diferenciada a qué se dedica, ¿no? Tenemos por un lado la estadística descriptiva, y por otro lado tenemos lo que se denomina estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, se encarga de describir datos. ¿Cómo los describo? ¿A través de qué herramientas? Bueno, a través del uso de tablas, a través del uso de gráficos, a través de medidas resúmenes que se calculan sobre esos datos, media, moda, mediana, que es lo que se denominan estadísticos de centralización, ¿no? Aquellos valores numéricos que yo busco que caracterizan más o menos a este conjunto o este total de datos. También tenemos medidas de dispersión, como las que vimos en su momento en estas unidades anteriores, desviación estándar, pero se van a agregar ahora el rango. También podemos caracterizar la simetría, coeficientes de variación. O sea, tenemos diferentes herramientas que utiliza la estadística descriptiva para describir un conjunto de datos. Pero la estadística descriptiva hace eso, solo describe, me organiza la información a través de tablas, a través de gráficos o a través de estas medidas resúmenes. En cambio, la estadística inferencial va un poco más allá. La estadística inferencial toma estos datos o estas medidas resúmenes y lo que hace es algo muy interesante. Cuando nosotros trabajamos con datos, a veces es muy difícil acceder al total de la población, o porque es muy costoso, o porque incluso es imposible. Yo tenía un profesor que él daba siempre el mismo ejemplo, que me parece muy claro. Si yo quiero medir la dureza de un diamante, lo que tengo que hacer es destruirlo, básicamente para ver qué tan duro es. Ahora, si yo quisiera acceder y analizarlo a través de todos los diamantes del mundo, tendría que destruir absolutamente algo que es inviable, además de que sería casi imposible poder acceder a una mina a todos los diamantes que existan ahí adentro que yo pueda extraer. O sea, es impensado acceder entonces a todo lo que se denomina población, porque justamente en la estadística, cuando hablamos de datos, hablamos de los datos de una población, que es el total, y entonces cuando yo no quiero o no puedo acceder al total de la población, lo que hace la estadística en realidad es tomar de esa población, como vimos en la última unidad, una muestra. Si esta muestra es representativa de la población, la estadística inferencial lo que va a hacer es estudiar acá esos parámetros o esos valores de referencia, y a partir de los datos que yo analicé o a través de la descripción que yo hice sobre la muestra, voy a ir un poco más allá y voy a extraer conclusiones de la población, voy a tomar decisiones sobre la población, voy a estimar parámetros desconocidos de la población. Eso es entonces lo que hace la estadística inferencial. Como su nombre lo dice, infiere, toma decisiones, estima y saca conclusiones. O sea que es mucho más abarcativa que la estadística descriptiva. Ahora fíjense, lo raro es esto, ¿no? Porque yo en la muestra tengo en general muestras pequeñas, y voy a sacar de esas muestras pequeñas conclusiones y decisiones sobre todo un conjunto de datos al cual yo no accedí ni accederé. Entonces hay como cierta incertidumbre, porque yo estoy tomando decisiones sobre las cuales no tengo una certeza. Entonces, ¿de quién se va a valer la estadística inferencial para poder tomar esas decisiones? De algo que estuvimos estudiando nosotros, y es de la teoría de la probabilidad. Porque al tener, obviamente, incertidumbre, entonces yo voy a trabajar con una cierta probabilidad o con un cierto nivel de confianza, que a partir de una muestra yo solamente con 30, 40 datos pueda ya concluir y tomar decisiones sobre todo un conjunto total. En grandes rasgos, entonces, la estadística descriptiva e inferencial tienen tareas bien diferenciadas. La primera, entonces, describe, ¿y qué usa para describir? Como dijimos recién, tablas, gráficos y medidas resumen. Las dos primeras las vamos a trabajar el día de hoy, y las medidas resumen las vamos a trabajar y abordar la clase que viene.
La estadística diferencial entonces lo que hace es, a partir de este análisis que yo hice arriba, va a tomar decisiones, va a sacar conclusiones y va a predecir resultados. ¿Cómo lo hace? A partir de una muestra, todo eso que estoy diciendo, tomar decisiones, sacar conclusiones y predecirlo, va a ser sobre este conjunto desconocido. Y este va a ser su conjunto de trabajo. Un poco de esto que está acá, solo un poco, vamos a poder verlo la unidad próxima. En esta unidad, en el día de hoy, en las próximas 2 clases, solamente vamos a estar trabajando con la parte de la estadística descriptiva. Cuando trabajamos entonces con datos, en general los datos van a estar en bruto. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener un conjunto de datos que pude haber extraído de una encuesta, de cualquier herramienta que me permita a mí extraer datos. Y esos datos son variables, básicamente. Y esas variables, entonces, se clasifican en distintas categorías. Entonces los datos, como dijimos recién, para nosotros van a ser variables, porque de una persona a otra pueden cambiar. ¿Qué tipo de variables trabaja la estadística descriptiva? Básicamente 2, que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Obviamente las variables cuantitativas son las que yo puedo cuantificar, que están relacionadas con un número, toman un valor numérico. En cambio las variables cualitativas son las que yo no puedo cuantificar y no toman un valor numérico. Dentro de las cuantitativas también hay 2 grupos. Como son variables numéricas, nosotros ya las estudiamos oportunamente en unidades anteriores. Pueden ser de tipo discretas o continua. Eso, continua. Un ejemplo de variables que son discretas, la edad de una persona, ¿no? Eso es una variable discreta, 2, 3, 15, 20, 25, 48. Un ejemplo, una variable cuantitativa que es continua, el peso de una persona. Recuerden que las variables continuas estaban asociadas al proceso de medir, mientras que las discretas al proceso de contar. Y por ejemplo, una variable que es cualitativa podría ser, tranquilamente, el estado civil de una persona. Fíjense que también es una variable. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál es su estado civil, no necesariamente todos me van a contestar lo mismo, va a variar de una persona a otra, pero no me van a responder con un número, me van a responder con una palabra, soltero, casado, viudo. Entonces eso es algo que claramente está en la categoría de lo que es una variable, pero no numérica, no cuantificable, y entonces entra dentro de esta categoría. La estadística entonces descriptiva trabaja con cualquiera de estas 3 variables. Y cuando quiero organizarlas, para poder describir o analizar bien ese conjunto de datos, lo va a hacer a través de cualquiera de estas 3 características. Vamos a ver que ciertas gráficas, ciertas tablas, se aplican para cuando son continuas, para cuando son discretas, o para cuando son cualitativas. No todas se aplican y se encuadran en los mismos tipos de variables. Este tipo de variable va a determinar qué medida resumen, qué gráfica o qué tipo de tabla voy a tener que utilizar. Y eso es un poco lo que vamos a ir abordando el día de hoy. En cada uno de los siguientes casos, indicar si se trata de una variable continua o discreta, porque son de las cosas que uno va a tener que hacer cuando tenga que resolver un problema, porque a partir de que sea continua o discreta, yo tendré que tomar ciertas decisiones al respecto. Claramente, estamos hablando entonces todas de variables que son continuas, porque si ya me está hablando, perdón, cuantitativas quise decir, porque si me habla de continua discreta, estamos dentro de esta primera categoría que habíamos estado estudiando en las unidades anteriores. Empecemos con la primera. Cantidad de acciones que se venden diariamente en la bolsa de valores. ¿Qué es para ustedes, discreta o continua? ¿Discreta? Discreta, muy bien, perfecto. Porque yo, para hablar de cantidad, ¿qué tengo que hacer? Dar un valor. Sí, es verdad. Contar, muy bien, tengo que contar. Entonces, si cuento, eso es discreta. Muy bien, vamos con el B. Temperatura registrada cada media hora con un termómetro. ¿Continua?
Es continua, muy bien. ¿El problema cuál es? Lo charlamos en algún momento. Dependiendo de qué tan exacto sea mi termómetro, y bueno, yo redondearé el entero o podré, si es digital, leerlo con décimas. Bueno, pero las limitaciones las tiene en todo caso el termómetro, pero como estoy midiendo, yo tengo que pensar que es un continuo. Porque vieron los termómetros digitales, todos los que son papás o mamás y han medido la temperatura, vieron que uno le pone el termómetro en la axila al nene y empieza como a hacer una cosa que va desde un número muy pequeño y empieza a crecer. Es un continuo. Claramente cuando yo mido, lo tengo que pensar como tal. No importa que no tome los infinitos valores dentro del conjunto de los números reales. No lo hace porque el termómetro no tiene es tan preciso, solo por esa cuestión, pero es un continuo, estoy midiendo. Bien, la vida media de las lámparas producidas por una empresa. No es continua porque no nosotros hay tenemos poner que nada. medir. Es una variable continua, es Se un mide, claro. continuo, exactamente. Después uno podrá medirlo en años, podrá medirlo en horas, podrá medirlo en minutos, en segundos, en centésimas. Otra vez, dependiendo qué tan preciso sea, yo tendré mayor o menor cantidad de decimales, pero también otra vez estamos hablando de un continuo. Entonces el tiempo, que además se mide, al igual que la temperatura, es una variable aleatoria de tipo continuo. Muy bien. El ingreso anual de un profesor. Discreta. Discreta. Muy bien. Es discreta. Y va de a saltos, no toma todos los valores. No es que si yo gano 30.000 es porque antes ganaba 9.999, no te toma todos los valores. Es un valor puntual, es un valor específico. Y si tengo un aumento, salta a otro valor específico, pero no toma todos los valores en el medio, entre el primer salto y el segundo. Es siempre así, de a saltos, discreto. Muy bien. Vamos con el E. Longitud de los pernos producidos por una fábrica. Continua. Continua. Perfecto. ¿Por qué? Hablamos de longitud. De la longitud del perno. Muy bien. Perfecto. Otra vez asociado al proceso de medir. Muy bien. El F. Precipitaciones en milímetros registradas anualmente en una ciudad. Discreta. No sé. Continua. Continua. Continua Hay que por la medir. densidad. Hay que medir. Muy bien. Velocidad de un automóvil. Discreta. ¿Seguro? Continua, diría. Piensen- Es continua porque se mide, es velocidad. Exacto, y además, Claro. lo pienso como la agujita, ¿no? Es un continuo. Sí, Yo para porque va pasar aumentando. de 110 a 120 no pego un salto. Tuve que haber pasado por todos los valores que están en el medio. Ustedes lo que tienen que pensar es esto. Si yo tengo dos valores, 120 y 121, ¿la velocidad podría tomar el valor que está en el medio? 120,5, 120. Sí, puede tomar cualquiera de los valores que yo proponga. Después, depende de qué tan exhaustiva sea yo, bueno, el instrumento de medición es el que me limita, nada más. Cantidad de billetes de 200. Discreta. Discreto, lo mismo. Si yo tengo 100 billetes de 200 pesos y tengo 100 y 101, ¿podría tomar el valor 100.5? No. O tenés 100 o tenés 101. Es un salto que pega, ¿de acuerdo? Entonces esto es discreta, y aparte estoy contando. Y por último, cantidad de estudiantes inscritos anualmente en la escuela. Discreta. Discreta. Después puede pasar, y lo vamos a ir estudiando, que a veces hay ciertas variables que son discretas, pero por la enorme cantidad de datos que tengamos, las podemos trabajar como un continuo. Que de hecho lo hicimos. Cuando nosotros trabajamos con probabilidad y queríamos calcular probabilidades de variables que se distribuían binomialmente y teníamos muchos términos, ¿qué hacíamos? Armábamos un intervalo y trabajábamos como si fuera una variable continua. Acá vamos a hacer cosas de ese estilo. A veces vamos a tener una determinada cantidad tan grande de datos discretos que nos va a convenir más pensarlos como un continuo que como discretos. Ese juego y esa dualidad la vamos a hacer todo el tiempo. O al revés, a veces me van a dar temperaturas, pero como no me las van a dar con decimales y los datos van a estar todos discretizados, los vamos a trabajar como si fueran discretos. Esas situaciones
más de una vez las vamos a tener que trabajar. Pero lo importante es que en el momento que yo me plantee frente a un problema y decida trabajarlo como discreto o trabajarlo como un continuo, tener en claro qué tipo de gráfico o qué tipo de tabla tendré que armar para ese caso. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar a continuación. Tablas de distribución de frecuencias. El ejemplo número 1 dice, durante el mes de noviembre, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Para construir la tabla de distribución de frecuencias, lo que yo necesito es, ¿cómo hacíamos con la tabla de distribución de probabilidades? Bueno, es bastante parecido. Lo que necesitamos son considerar todos los valores que puede tomar mi variable aleatoria. Acá nos va a convenir colocar los valores de la variable como columnas de mi tabla. Entonces voy a construir una tabla. La primera columna que va a tener nuestra tabla va a ser justamente nuestra variable aleatoria, que nosotros lo que vamos a hacer es denotarla, como siempre, con una X. Y vamos a ordenar todos los datos de forma individual. ¿Por qué? Porque los voy a tomar como si fueran discretos. No necesito tomarlo como un continuo, por lo que les dije recién. Son pocos datos diferentes. Son bastante parecidos, entonces no hay una gran variedad de datos. ¿Cómo los vamos a ordenar? Siempre de menor a mayor, por supuesto. Para eso necesito que identifiquemos cuál es la temperatura menor. ¿Cuál es de todas? 28. 27. 27, ¿no? Sí, 27 27. es la más chiquita que encontré, perfecto. 27. Después sí seguiría 28, ¿no? 29 también lo tenemos. 30. Hay un 31 y creo que tenemos 34, hay un 34 también. Les decía que si hubiésemos tenido un conjunto de datos muy diferente, y muy grande, y muy variado, se dice un rango muy grande, hacer esto era impensado. Es decir, enumerar todos los valores es impensado. En ese caso, es el momento en el cual a uno no le conviene pensarlo como discreto, sino pensarlo como continuo, y entonces agrupar los datos y juntarlos a través de intervalos. Ahí es cuando estamos trabajando la variable como si fuese continua. Acá, como les dije recién, la estamos tomando como valores de asalto. No estamos pensando en que puede haber 27,3 o 27,4, porque en el conjunto de datos no lo tenemos. Entonces, ¿para qué voy a pensar valores que en el conjunto de datos no aparecen? Yo analizo lo que tengo. Y bueno, pero podría ser que en la población no me importa, porque esto es estadística descriptiva. Yo no voy a hacer ningún tipo de inferencia sobre lo que pasa a nivel poblacional y sobre valores que acá no están presentes. Las decisiones que tomo son sobre aquellos datos que me dieron. Entonces acá me conviene mucho más fácil tomar los datos como están, con todos valores naturales, no hay números decimales, así que para mí esta variable es discreta, aunque la temperatura uno sabe que es una variable de tipo continua. A continuación, lo que necesitamos hacer ahora es contabilizar cuántas veces se registraron los 27 grados, los 28, los 29, y así sucesivamente. A eso se lo conoce como frecuencia absoluta. Lo voy a escribir acá. La frecuencia absoluta, que nosotros la vamos a denotar con F sub i, que es la cantidad de veces que aparece en un determinado valor de la variable aleatoria en el conjunto de datos. Entonces voy a mi conjunto de datos y me fijo, 27, ¿cuántas veces aparece? Una, quiere decir entonces que la frecuencia absoluta de 27 es una sola. Un solo día se registró 27 grados. 28, ¿cuántos días registramos 28? Uno. Yo conté 2. 2, ¿no? Frecuencia absoluta, entonces, 2. Sigue el 29. 5. 6. 6, ¿no? 6 conté yo. 6. Sí. Sí, yo también conté 6. Es muy práctico. Vamos con 30 grados. 30 grados, 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6 también, ¿no es cierto? Vamos con 31. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien, Sí, profe. profe, 8. Perfecto, 8. Vamos con 32. 1, 2, 3. 33, 1, 2, 3.
chicos. Y 34, Sí, claro. sí, y 34 teníamos uno acá, y creo que era el único que teníamos por ahí. 34 grados, un solo día se registró esta temperatura. ¿Qué debería pasar si todo está bien hecho? O sea, si yo sumara todos estos valores, ¿cuánto me tendría que dar? El total de la muestra que tenemos. Muy bien, el total de la muestra. Una de las cosas que nosotros vamos a necesitar siempre es calcular nuestro n, ¿no? N representa el mismo n que hemos trabajado siempre. Es el tamaño de la muestra, es la cantidad de objetos que tenemos para analizar. ¿Cuántos hay? 30. 30, ¿no? Noviembre en general trae 30 días, así que nuestro tamaño es 30. Corroboremos a ver si está bien. 2 y 1, 3, 6 y 3 son 9, 15, 23, 26 y 4, 30. Quiere decir entonces que lo hicimos bien. Un error a veces común es completar este último, no contabilizándolo, sino completando los 20. Les sugiero que no hagan eso, sino que contabilicen todo y utilicen el tamaño de la muestra justamente para verificar que la suma está bien. Otra frecuencia que se suele calcular es la que se conoce como frecuencia relativa. Hay muchas formas de denotarlo. Si ustedes agarran distintos textos o distintos libros, van a encontrar que no usan F sub I o F sub R, a veces ponen F mayúscula, utilizan diferentes notaciones. Eso depende de cada librito, ¿bien? Esta es la notación que uso yo, que me resulta más práctica a mí para explicarla. ¿Qué será la frecuencia relativa? Que ya la escribo acá. Es, como la palabra lo dice, es relativa al total. O sea, es una proporción. Es decir, cuánto representa esta temperatura respecto del total. Entonces es una proporción. ¿Cómo lo voy a obtener? Como un cociente. Es el cociente entre la frecuencia absoluta dividido n, que es el tamaño de nuestra muestra o población, porque a veces podríamos, ¿por qué no?, tener todo el conjunto de datos que me hayan dado para analizar. La frecuencia entonces relativa, en este caso, va a ser 1 sobre 30. La podemos escribir de forma exacta con una fracción, la podemos, en algunos casos, si es un número decimal periódico, la podemos aproximar. 1 sobre 30, ¿cuánto es? 1 sobre 30 es 0,03 periódico. Muy bien, 0,03 periódico. Podemos poner 2. O como les dije recién, dejan 1 sobre 30, es lo mismo. Bien, el segundo, bueno, obviamente... 0,06 periódico. Claro. Voy a poner 67. 0,2. 0,2. 0,2. 0,26. Muy bien. ¿Y detrás del 6 hay algo más? No, ¿no? 6, 6, 6, 6, 7. Entonces vamos a poner así, 0,267. 0,1. 0,1, 0,1, y acá va a haber otra vez 0,033. Pregunto, si yo sumara todos estos valores, ¿cuánto debería darme esa sumatoria? 1. 1. Entonces la frecuencia relativa, ¿a qué concepto que nosotros estuvimos estudiando en las unidades anteriores se parece? A la función de probabilidad acumulada. Exacto, la frecuencia relativa se parece a una probabilidad. De hecho, fíjense que lo podríamos pensar como la probabilidad de que un día de noviembre tengamos una temperatura de 27 grados, ¿no? Que tengamos un día con temperatura de 27 grados. Eso se puede interpretar. Obviamente, esto va a converger a una probabilidad en la medida que n sea lo suficientemente grande. O sea, si yo lo registré una sola vez, bueno, solamente es una proporción. Otra frecuencia entonces que podemos calcular, o que nos pueden llegar a pedir, es la que se denomina frecuencia porcentual. La escribo acá abajo otra vez. La frecuencia porcentual no es ni más ni menos que la relativa expresada en términos de porcentaje. Entonces, la frecuencia porcentual que corresponde al primer caso, ¿de cuánto va a ser? 0,033%, es decir, el 3,3%.
abajo tenemos el 6,7%, abajo tendríamos el 20%, 26,7%, 10%, 10% y 3,3%. ¿Bien? O sea, el 26,7% de los días de noviembre se registraron temperaturas de 31 grados. Así podríamos, por ejemplo, leer esta información. La mayor parte de los días de noviembre, la tabla me permite ver que las temperaturas estuvieron en el torno de los 29-31 grados. Y tenemos muy pocas temperaturas en el orden de los 27 o en el orden de los 34. O sea, el registro más grande estuvo acá, ¿no? Bueno, esa es la información que me permite o que destaca una tabla, que si yo tengo todos los datos desordenados, tal vez esa información es más difícil de percibir. Y por último, otra frecuencia que también podemos calcular es la que se llama frecuencia acumulada, que se denota con F sub I. Y esta también es pariente de la probabilidad que nosotros calculábamos en las unidades anteriores. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada en la primer fila? ¿Quién me dice? La frecuencia acumulada son las sumas parciales que vamos a ir haciendo de la frecuencia absoluta. También se pueden acumular las frecuencias relativas, ¿eh? Se pueden acumular cualquiera de las dos, pero en general se acumula la primera. ¿Bien? Entonces, si yo voy acumulando las frecuencias absolutas, en la primer fila solo tengo acumulado Uno. exacto, uno, no tengo más que eso, exactamente. Es un solo día con 27 grados. Ahora, ¿qué frecuencia tengo acumulada en la segunda fila? 3. 3, exacto. En la tercera, 9. 9. 10. Ah, no, 9, porque Sí, no importa. Sí. En la próxima, 15. perfecto. En la que sigue, 23. muy bien. En la siguiente, 26. 26. en la próxima, 29. 29. y si todo estaba bien, en la última tengo que acumular el total de los datos, siempre. Vamos a hacer, esperen, vamos a hacer la otra frecuencia acumulada. Hagamos las dos, por lo menos en este ejemplo, hagamos las dos. La acumulada de la absoluta y la acumulada de la relativa. Ahí se ven mejor las probabilidades. Acá tendríamos 0,033. ¿Cuánto acumulé en la próxima fila? 0,1, ¿no? Sí, pero es 0,1. 0,3. 0, está más fácil, 0,3. En la próxima, 0,5. 0,5. En la próxima, 0,767. muy bien. En la próxima, 0,867. perfecto. En la que sigue 0,967. Y acá, a veces puede ser que uno se pase un poquito o le falte un poquito. ¿Y a qué se debe eso? Al redondeo que hagamos. Porque cuando el número no es exacto, y uno empieza o a truncar o a redondear, y bueno, vas perdiendo exactitud, así que podría pasar que acá llegues a 0,999 o a 1,0003. Está bien, y eso es correcto porque tiene que ver con estas cuestiones. Bien, entonces acá tenemos todas las distintas frecuencias que podemos calcular para un conjunto de datos, dependiendo si yo necesito calcular una probabilidad, si necesito ver cuáles son los valores que con mayor cantidad de días se registraron. Tengo toda esa información tabulada en una tabla. Bien, el ejercicio 2, o el ejemplo 2, dice, los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Me pide que construya la tabla de distribución de frecuencia, y fíjense lo que dice allí con 5 intervalos de clase. ¿Por qué me pide que acá arme intervalos de clase? Porque les pido que por favor me digan, al igual que hicimos hoy, cuál sería el valor más pequeño de ese conjunto de datos y cuál es el valor más grande del conjunto de datos. 52. 52. Este es el más chiquito. ¿Y el más grande? 33. 83. Ahí está. Fíjense que el rango de datos acá es más grande. ¿Se dan cuenta?
Entonces, aunque parece a simple vista, otra vez, discreto, porque si yo tomé las temperaturas recién como discreto, y era para medir, ¿por qué voy a agarrar ahora los pesos como continuo? ¿Por qué no hago exactamente lo mismo? Y porque tendríamos que poner 52, 53, 54, 55, no termino más. La tabla tiene que tener una cierta forma compacta que te permita mirar y con facilidad poder determinar el comportamiento de la situación. Entonces, cuando el rango es muy grande, los datos ahí sí, en lugar de pensarlos como discreto y como saltos, me conviene pensarlos como continuo y agruparlos en intervalos. Acá me pidió que yo fije la cantidad de intervalos, me dice quiero 5. Pero en general en los ejercicios no te van a decir cuántos. Vos tenés un conjunto de datos y tenés que armar y decidir. Una manera de decidir la cantidad de intervalos es arbitraria. Dime. Consulta, ¿y qué cantidad de números por ahí puede agrupar cada intervalo? Eso es indistinto. Vos más que pensar en cuántos números van, que es lo que menos nos va a preocupar, es cuántos intervalos tenés. Esa tiene que ser tu preocupación, porque son la cantidad de filas que vos después vas a tener en tu tabla. Entonces, cuantas más filas tengas, más desparramada está la información, cuantas menos filas, más amontonada. Entonces, vos lo que tenés que jugar es con la cantidad de intervalos. Un criterio que puede utilizarse, si llamamos acá la cantidad de intervalos, cuando uno no tiene muy en claro cuántos me convendría, pero por supuesto para nada esto tiene que ser así tan tácito, es calcularlo como la raíz cuadrada de n. Puede ayudarte cuando uno está como medio indeciso de cuántos intervalos tiene que tomar. ¿De acuerdo? Es una manera, por ejemplo, no sé, si tenés 100 datos y bueno, te propone que tomes 10. Y no sé si 10, porque por ahí lo usás como referencia, bueno, si me dice 10, propongo 8. ¿Entendés? O sea, por eso digo, no es literal lo que tienen que tomar. Esto les da como un margen, como, mira, hasta acá, máximo es esto para el conjunto de datos. En este caso, insisto, es más fácil porque me dicen cuántos intervalos queremos. Si no me dicen cuántos, lo decido yo y puedo utilizar esta estrategia para darme una idea de, como máximo, llegamos hasta ahí. ¿De acuerdo? La primera fila, que es la fila de las frecuencias, y luego tengo que tener 5 más. Ahora, lo que yo necesito es determinar lo que se llama amplitud del intervalo. Vuelvo a insistir en que la cantidad de objetos que va a ir adentro de cada intervalo no es algo que yo pueda manejar, porque eso va a depender de los datos. Puede ser que tenga más datos agrupados en los valores más chicos, más datos agrupados en otro extremo, más en el medio, y eso lo voy a saber una vez que empiece a analizar uno por uno. Por eso no se preocupen por qué cosas vayan adentro, sino cuántos objetos vamos a construir para contenerlas. Entonces ahora lo que tenemos que determinar es la amplitud. Para eso necesitamos ver bien con qué rango voy a trabajar. En nuestro caso entonces, anoto acá, K vale 5. ¿Por qué? Porque me dijeron que tiene que ser así. Me lo fijaron. Por eso es que pongo acá 5. No lo voy a calcular como la raíz cuadrada de n, sino que lo voy a determinar por la información que me dieron. Lo que necesito ahora, una vez que definí la cantidad de intervalos, que es el primer paso fundamental, definir la cantidad de intervalos. Lo segundo que necesito es definir la amplitud o el ancho de ese intervalo. Y para eso necesitamos dos cosas. Por un lado, fijarme el rango entre qué valores y qué valores voy a tener, porque cuanto más grande sea el rango, más ancho va a ser mi intervalo. Cuantos más próximos estén estos números, más pequeño o menos ancho va a ser. Entonces lo que se va a calcular justamente es lo que se conoce como rango. Y el rango no es ni más ni menos que el valor máximo del conjunto menos el valor mínimo. Yo ya hice desde dónde hasta dónde tengo que acomodar valores. En nuestro caso entonces, el rango, que lo voy a simplificar así, va a ser entonces 83 menos... 31, ¿no? Sí, señorita, 31. Mi rango es 31. Y ahora sí, si yo sé todo el rango de datos que tengo que cubrir, y tengo acá la cantidad de intervalos, ¿cómo
¿cómo hago para calcular la amplitud de cada intervalo? ¿Podríamos, profe, dividir el valor del rango dividido los 5 intervalos? Exactamente. La amplitud siempre se calcula como el cociente, porque es repartir básicamente el rango entre la cantidad de intervalos. Y fíjense en lo que voy a poner acá, aproximado. Bien, o sea que, vuelvo a insistir, todos estos son valores de referencia. Yo después puedo ajustar, porque a lo mejor el cociente me da un número con comas, y yo no quiero armar intervalos cuyos extremos sean números decimales, porque no tengo en mi conjunto de datos números decimales. Entonces, uno los puede ajustar. En ese sentido, la estadística muchas veces se dice, es un arte. Yo tengo ciertos parámetros, pero como yo estoy mostrando la información tiene que ser clara, tiene que ser algo que sea fácil de leer. Si a mí esta cuenta me da 35,73, no tiene sentido que pongas extremos con semejantes números. ¿De acuerdo? Busquemos siempre cantidades que sean fáciles de leer, lo más fáciles posible. Bueno, hagamos ese cociente y a partir de ahí vamos a tomar la decisión de qué amplitud le vamos a tomar a ese intervalo. Entonces el rango nos había dado 31. 6,2. 6,2. Entonces ahí puedo tomar dos decisiones. O lo dejo en 6 o lo dejo en 7. ¿Qué va a pasar si yo lo dejo en 6? ¿Quién me dice? Van a sobrar elementos. Me van a sobrar elementos. Muy bien. Entonces, ¿qué decisión podría hacer yo? Podría agarrar un intervalo más, pero no puedo porque me dijo 5. Entonces, lo que sí podemos hacer es crear un intervalo más ancho. ¿Se puede? Sí, se puede. No hay obligación de que todos los intervalos midan lo mismo. ¿De acuerdo? Y la otra opción, ¿cuál sería? Llevarlo al valor más grande. O sea, ¿cuánto nos dio el valor más grande? 7, ¿no es cierto? Sí, 7. 7. Entonces, ahí, si yo lo llevo a un valor más grande, no voy a tener ese problema de tener intervalos de distinta longitud. Es grave tener intervalos de distinta longitud en lo más mínimo. ¿Vieron cuando ustedes les mostraban, por ejemplo, no sé, la cantidad de vacunados, datos que están actuales, por eso uso como referencia esto, cantidad de personas vacunadas según la franja etaria, o cantidad de personas internadas por COVID según la franja etaria? Cuando les armaban la franja etaria, no se preocupaban porque las franjas etarias tuvieran todas el mismo ancho, sino se acomodan en función a la franja etaria y cómo incide una determinada enfermedad según las edades. Entonces tenemos niños por un lado, adolescentes por el otro, personas mayores, y después los ancianos que incluso ni siquiera arman un intervalo cerrado. Los ancianos dicen más de 60 y pico de años. O sea, son hasta algunos de esos intervalos pueden ser abiertos. Y es así como se construye. No tienen por qué ser todos cerrados, no tienen por qué tener todas la misma longitud. O sea, uno va a acomodarlo de manera tal que queden las cosas lo mejor presentadas posibles. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, si tengo que armar una tabla de distribución de frecuencias por notas, por ejemplo, y normalmente uno ¿qué hace? Coloca hasta 3 porque son los aplazados, hasta 6 porque son los desaprobados, luego hasta 10 porque son los aprobados. Es decir, uno, y no se fija uno si cuántos elementos o cuántas notas entrarían en cada intervalo o si todas tienen el mismo ancho. A veces es mejor armarlo por categorías que por buscar que todo tenga exactamente la misma longitud. Entonces, esto que está expresado aquí al lado lo usan como referencia. ¿Bien? Esto. Y no importa, no importa si queda, o sea, en un ay, ¿cómo le explico? En un conjunto 5, o claro, en un intervalo 5, en el otro 8, o sea, no. ¿Eso no importa? No, porque vos, vuelvo otra vez a decir lo mismo, la cantidad de objetos que van a caer dentro de cada intervalo no va a estar determinado por estos parámetros, sino por el conjunto de datos. Y si hay más concentración y hay más personas que tienen un determinado peso, y sí, ahí vas a tener más elementos, y está bien porque son las regularidades que vos estás buscando. Seguramente si vos estás armando una tabla de distribución para analizar los pesos de las personas, ¿qué es lo que querés ver? ¿Cuál es el peso más promedio con mayor presencia? Si la gente tiene en general sobrepeso, vos necesitas ver dónde hay más acumulación. Entonces está bien que eso ocurra, es normal.
O a veces no, o a veces vos lo que ves es cierta uniformidad. Ah, mira, todos más o menos tienen el mismo peso. Uno no va a forzar que los datos estén en tal o cual lugar. Vos lo que querés ver es dónde están. Por eso no hay que preocuparse por dónde van a parar los datos, sino por construir una determinada cantidad de espacios para contenerlos. Yo insisto mucho en eso. ¿Bien? Así que acá... Pero sí influye que me queden elementos afuera. Eso sí, eso no puede pasar. Eso no puede pasar, no. Si te quedan elementos afuera, te armás un intervalo más. Acá vuelvo a insistir, no tenemos esa posibilidad porque nos dijo 5. Si no tuviéramos, yo lo que haría acá es agregar un intervalo más. Lo dejo de 6, porque es un número que me gusta, porque el centro del intervalo va a ser un número redondito, que es lo que se llama marca, es lo que uno pretende. Y si no, no importa, yo acá, para que no me pase de 5, lo voy a fijar en 7. ¿Bien? Entonces ahí nos aseguramos de que no nos sobre ningún elemento fuera de la tabla. Eso no tiene que pasar, no me tiene que quedar nada fuera. Entonces ya podemos empezar a construir nuestro primer intervalo. El primer intervalo entonces va a empezar ¿en dónde? ¿Cuál va a ser el límite inferior de mi intervalo? ¿Quién me dice? 52. 52, excelente. 52, cerrado, es el límite inferior de mi intervalo. ¿Y el límite superior, quién va a ser? 58. O 59. O 50. 59. 59 porque fijamos una amplitud de 7. Entonces a 52 le sumo 7, 59. Ah, no es el 50, o sea, yo pensé que era contando, incluido el 52. No, a 52 le sumo 7. Exactamente, le sumo 7. Muy bien, 59 entonces. ¿Y el próximo intervalo? ¿De qué valor a qué valor va a ir? Del 59. Bien. De 60. Ahí está. Si estamos Claro, no, trabajando, es de 60, no son cerrados los intervalos, entonces se arranca en 60. ahí voy, ahí vamos. La pregunta tenía que ver con eso. A ver, ¿qué decisiones te tienen que tomar en este caso? Si yo estoy armando intervalos, para mí la variable, ¿es discreta o es continua? ¿Continúa? Continua, excelente. Si es continua, no puede haber saltos, tiene que haber un continuo. Bien, es lo que hablábamos hace un rato. Una vez que tomo la decisión, tengo que comportarme como tal. Con lo cual, el próximo intervalo tiene que arrancar en el mismo lugar donde dejar otro. Si no, estaríamos dejando todos los valores comprendidos entre 59 y 60 sin considerar. Y es un continuo, dijimos. Entonces el 59 van con paréntesis ahí. Exacto. O sea, cada intervalo que yo arme, cuando lo cierre, el límite superior va a ser con paréntesis, en este caso. Exactamente, para que vos no vayas a contar 2 veces, sino después lo que te va a dar mal la cuenta, porque vas a tener más datos, ¿verdad? Entonces es cerrado y abierto. Ya les aclaro que en algunos textos, algunos autores usan al revés. Lo ponen cerrado acá, perdón, abierto aquí y cerrado. Son los menos. Lo más usual es este. ¿Bien? Pero la verdad es que si uno lo hiciera al revés, tampoco importa, porque en definitiva, vuelvo otra vez, mientras uno construya una relación que contenga todos los datos y estemos asegurándonos de que la presentación de los mismos sea legible, ¿qué importa si lo querés contar al 59 abajo o arriba? Es indistinto, ¿de acuerdo? Así que eso es una cuestión de decisiones, nada más. Ahora 59 le voy a sumar 7, y eso me va a dar eso mismo. No lo cuento el 66 ahí, lo voy a contar abajo. 66 más 7 son 72, ¿no? No, 3. Y acá es de 73 más 7, 80. 80. Y de 80, 80. bien. Y me fijo acá, cuando llego al último intervalo, de asegurarme de que el último valor que yo marque como el más grande esté contenido en el último intervalo. Me fijo que Pero en ese caso no sería con corchete. Sí, eso le iba a como que es el extremo exterior. Este que está acá, en realidad Sí, es profe. totalmente distinto, porque fíjate vos que no tenés el valor 87 como para que tengas que tomar la decisión de ponerlo o sacarlo. El número más Ahí grande lo que me es importa 83. es que esté el 83. Exactamente. Por eso no importa ahí. En este Ahora, caso, si justo nos hubiese dado que 87 era el mayor, ahí sí es cerrado.
Exactamente, lo pones para asegurarte que no te quede afuera. Exacto. En este caso, querés ponerle corchete, ponelo, no modifica nada, no te cambiaría el conteo. Ahora lo que necesitamos, como en este intervalo, al pensarlo en continua, tenemos infinitos números, yo lo que necesito en este momento es establecer un valor de referencia de ese intervalo. Bien, como un valor que represente a todo el conjunto. De todos los valores que están dentro de este intervalo, ¿qué elemento creen ustedes que podría ser el ideal para representar a todos? Al 52, 53, 54, 55 y todo, hasta el 59. Por más que el 59 lo cuente acá afuera, pero digamos, ¿cuál sería el ideal como representante del conjunto? Y el 59, ¿o no? Hay uno mejor. El que sea, por ejemplo, el que esté en la mitad de ambos números. Muy bien. A ese, al valor central, es al que se denomina marca de clase. Porque la realidad es que una vez que uno contabiliza todos los datos y los pone adentro del intervalo, y vos pones acá solo la frecuencia, perdés la información, ya no sabés quién es. Eso es lo que tiene la agrupación por intervalos. Se pierde la exactitud que teníamos con la tabla anterior, donde teníamos todos los datos registrados. Acá tengo un conglomerado de números. Una vez que yo los contabilice y ponga acá, hay 10, ya se pierde la información. Uno no vuelve siempre sobre el total de los datos, porque si yo estoy buscando compactarlo para tener una lectura más clara, bueno, hay un precio que se paga por eso. Entonces, por eso es que se tiene que buscar uno que sea estratégico. Bueno, ese, el que tiene el menor error con respecto a los demás, va a ser el que esté en la posición central. A ese se denomina marca de clase. Lo que se suele buscar, y que a veces no siempre es posible, que la marca de clase sea uno de los elementos del conjunto. En este caso, van a ver que no. Un ancho de Claro, 7. al ser de 7 no va a dar exacto, nos va a dar Claro, con exactamente. Pero no pasa nada, porque en realidad tampoco es que nosotros en este momento queremos hacer una estimación demasiado exacta. Lo que necesitamos es agrupar los datos. La mayoría de las veces es difícil enganchar justo en el medio uno de los valores que está dentro del conjunto. Entonces, sencillamente tomo la mitad. Acá como el ancho es 7, la mitad es 3,5. Entonces la marca de clase va a estar a 3,5 unidades de los extremos. O le suman 3,5 al más chiquito, o le restan 3,5 al más grande. ¿Bien? Entonces la amplitud, aclaro acá, la amplitud la vamos a dividir en 2 para poder encontrar la marca, ¿no? Es decir, 7 sobre 2, que es 3,5. Bien, entonces la marca va a ser 52 más 3,5, 55,5. ¿Quién sería la marca en el próximo intervalo? 52.5. 62.5. Ahí está, 62,5. En el que viene, 69,5. muy bien. Y en el último, 83,5. Una vez que tenemos el intervalo y la marca, ahora sí vamos a armar entonces las respectivas frecuencias que habíamos obtenido en la tabla anterior. Ahora sí, la tabla se construye tal y como la habíamos realizado en la otra tabla. Bien, vamos entonces. La primera columna era la de la frecuencia absoluta, que es la que necesito primero. Luego la relativa, la porcentual, la frecuencia acumulada. Acuérdense en que o bien acumulamos la absoluta o bien acumulamos la relativa. Tenemos que fijarnos cuántos de los datos están dentro del intervalo 52-59. Acuérdense que si aparece el 59 no lo vamos a contar ahora, ¿sí? Bien. Conviene, cuando están los datos así, analizarlo por columnas, es más fácil, ¿sí? Entonces en la primera columna, fíjense que son todos 6, estoy buscando que empiecen con 5 en el primero. Así que acá no hay nada, tampoco, acá. Pero justo es 59, así que no lo voy a contabilizar. Bien, sigo acá, no hay nada, acá sí, acá tengo el primero. Igual Profe, pero abajo del 59 está el 54. 54, sí. Ay, no lo vi. Tiene razón, menos mal chicos, están ustedes atentos. Muy bien, perfecto. Sigo acá,
Acá encontré otro más. Ustedes cualquier cosa me chiflan si me salté otro. 57 va. Acá no, acá no, acá no, tampoco. Profe, se 58. saltó el 50. Pasaste, sí, el ¿Cuál? 58, profe. Este. Después de que Ahí está, genial. Hay 8 de 50. Sí. Acá Sí, no. 8, profe. Bien. Y acá hay un 56. Entonces, Creo que no hay eran más. 7, esta ¿no? absoluta del primer intervalo es 7. Ahí está, Sí. eso es, entonces estaba bien. Ahí va, perfecto, muy bien. Vamos, vamos. Vamos ahora a este. Este sí es 59 hasta 65. De 59 a 65. Yo A ver, conté yo 20, te cuento profe. cuántos. Yo conté 21. Yo conté 23. Ay, Yo yo también conté conté. 22. 20, 23 tengo yo. Corroboren, por favor. Sí, Porque sí, yo no 23. sabía. Al 1 y a 23. 23, profe, conté yo. Bien, bien. Los que les dieron menos, Profe, se saltó el 69 gracias. en la segunda columna. Sí, ahí lo localicé, gracias. Yo conté 37. Uy, yo conté 36. ¿Me habrá faltado alguna? Conté 36 también. Y profe, yo conté 36. A 73,80, pero en realidad sería del 73 a 79. Profe, ¿lo podrá marcar diferente? Así se ve. Sí, con rojito. Ahí está. Yo conté 11, profe. Sí, sí. Pero qué rapidez. Bien, a ver si llegamos a lo mismo. Y el último, aunque uno lo puede completar, revisemos a ver si está bien y no nos sobra nada. De 80 en adelante, ¿no? Es de 80 en adelante, lo voy a hacer acá con flujo. De 80 en adelante. Este, eran re poquitos. Este. Bien, solamente tenemos 3 nada más. ¿Confirmamos que son 3? Sí. Y acá viene el momento tedioso, porque cuando sumas y no te da, bueno, quieres agarrar una Ahí da aritmética. 80, profe, da 80. Vamos todavía, muy bien. Porque cuando acá te llegas y no te da, pues no sabes, tenés que rehacerlo todo de vuelta, chicas. ¿Por qué? Chicos y chicas. Bien, da 80. Entonces está todo bien. O nos equivocamos todos. Una de dos. Frecuencia relativa. Y como este no lo tengo hecho de antemano, no tenía forma de verificarlo. Bien, vamos entonces con la relativa. La relativa es relativa al porcentual. Al total. Así que vamos a hacer 7 sobre ¿cuánto? Sobre 80. Muy bien. 80. 7 sobre 80. Bueno, ahí sí necesito que por favor ustedes me den cuáles son los valores, ¿no? 0,0875. 0,875. ¿Alguien habló? 0,0875. Ah, perdón. 0,2875. Bien. 0,45. 0,1375. 0,0375. Muy bien. En términos de porcentaje, entonces, el primero es el 8,75% de las personas pesa entre 52 y 58 kilos. Acá tendríamos el 28,75. Casi la mitad de las personas están en el orden de los 60 a 72 kilogramos, la mayoría está acá adentro. Y aquí ya empieza a bajar de vuelta, tenemos una proporción menor de personas que están por sobre los 73 kilogramos hasta los 80, y más de 80 solo el 3,75% de esta muestra. Las frecuencias acumuladas, acuérdense en que si es F sub I son las absolutas, así que acá sería 7 más 23, 30, más 36, 60. Bien. Más 11, 77. bien. Y acá como Y tenía el que último suceder, 80. 80. Y acá vamos a acumular probabilidades, ¿sí? Así que acá sería 5 y 5, 10, me llevo un 1, 15. 0,9625. Y el último, aproximadamente 1, ¿no? O da redondito. Justo. 1. Y claro, porque si no es periódico... Lo que pasa es que no hicimos redondeo de la Claro. frecuencia. Voy a volver de vuelta a la primera diapositiva para ponernos en contexto, ¿sí? La estadística descriptiva que usa tablas. Ya vimos que las tablas
Si son discretas o son continuas, tienen una particularidad distinta de construirse, en el caso de que trabajemos con discreta, o en el caso de que trabajemos incluso con cualitativas, ahí no se arman intervalos, ahí yo coloco todos los datos y los simplemente comienzo a cuantificar. Pero si es continua necesitamos armar intervalos, o si es discreta con datos muy variables necesitamos armar intervalos. Esa es entonces una primera manera que tiene la estadística de describir los datos y permitirme sacar información o conclusión sobre los mismos. Otra manera muy útil, que a veces permite también tener como una visión rápida del comportamiento de los datos, son las gráficas. Y en esta dirección vamos a empezar a trabajar. Así como existen diferentes tipos de tablas, de gráficos existen una variedad aún más grande, y que también tienen que ver con el tipo de dato que tenga la gráfica que yo voy a utilizar. Hay muchos, sería imposible poder abarcarlos a todos. Yo les cuento cuáles son los que nosotros vamos a estar trabajando en esta unidad. Vamos a trabajar los gráficos que se llaman gráficos de barras. Las barras pueden ser barras individuales, barras apiladas, o barras conjuntas, que ya vamos a ver en qué caso se usan cada una de ellas. También podemos trabajar con lo que se denominan gráficos pastel. Ya les voy a contar brevemente cuándo se usan cada una de ellas. Podemos estar trabajando también con lo que se denomina histograma, podemos trabajar también con lo que se denomina polígono de frecuencia, y con lo que se denomina gráficos tallo-hoja. Este último es el que yo les dije hace un ratito, que es como una mezcla entre tabla y gráfico, es ambas cosas. Los gráficos de barra, al igual que los gráficos pastel, estos dos se usan más que nada cuando trabajemos con variables discretas o cualitativas con pocos datos. Porque si yo tengo muchos datos, meter todo eso en un pastel o armar 450 barras no me permite ver ni analizar absolutamente nada. Empieza a ser cada vez más tedioso. Eso también se usa, ese mismo criterio de pocos datos, cuando trabajemos con un tallo-hoja, una gráfica talla-hoja. En este caso, en el tallo-hoja, lo bueno que tiene es que es tanto para discretas como para continuas. Bien, no sirve para cualitativas. Acá no hay manera, tienen que ser números los que tengan, porque hay que hacer un ordenamiento. Y sí necesita también, para que sea legible, que haya pocos datos. Y fundamentalmente, este tipo de gráficos, el de tallo-hoja, es cuando estén trabajando con datos a mano. Todo esto que yo les estoy resumiendo acá, les estoy contando, en el material que yo les armo también está ahí explicitado, ¿de acuerdo? El histograma o el polígono de frecuencias, más que nada el histograma, acá sí necesitamos que la variable sea continua. Y es ideal para cuando tenemos muchos datos, como en el de recién, porque el histograma se usa cuando tenemos intervalos. Entonces, cuando tenés muchos datos, y no te sirve este, no te sirve este, ¿dónde vas? Bueno, vas al histograma. Este, obviamente, lo voy a subrayar, porque es uno de los más importantes en cuanto a gráficos, ¿bien? Ojo que no por esto los demás no se usan, porque en realidad todos, ustedes cuántas veces han visto en los diarios o en las revistas los gráficos de pastel, son súper comunes. Claro que sí, porque en general, cuando uno quiere estudiar ciertas características de la población, no necesitas trabajar con una infinidad de datos. Vos podés buscarte la estrategia de poder agruparlos en cantidades más chiquitas. Por ejemplo, si vos querés estudiar, por ejemplo, el consumo de cigarrillos de las personas. Entonces, bueno, alguien te dice, yo fumo 2, yo fumo 3, yo fumo 10, yo fumo 20, 25, 35, 48... Cuando tenés tanta variedad de datos, lo que vos podés decir es, agrupar y decir, bueno, menos de 10, entre 10 y 30 y más de 45. Listo, ahí resolviste ese problema y lo podés agrupar en cantidades que no sean tan numerosas, ¿de acuerdo? O sea que es posible ajustar a esta idea de pocos datos, aún cuando tenés muchos. Por eso yo les decía que la estadística es un arte. A veces cuando uno quiere mostrar información, lo único que tiene que buscar es la manera de poder juntar y agrupar esa información para que sea
fácil de explicar a quien tiene que leer una gráfica o una tabla. Y por lo general, el polígono de frecuencia va como de la mano del histograma. Yo también puedo dibujar un polígono de frecuencias sobre un gráfico de barras, ¿sí? Así que el polígono de frecuencias se puede ajustar tanto a histogramas como a barras, aunque se usan más juntos. De hecho, en las gráficas suelen aparecer los dos de la mano, no en gráficas separadas, sino en la misma gráfica. Ya se los voy a contar a continuación. Entonces vamos a ir introduciendo estos distintos tipos de gráficos en cada uno de los problemas que presentamos. Si yo miro en este gráfico, ¿qué me convendría de todos estos que están acá utilizar a partir de lo que dijimos recién? ¿Qué creen ustedes? ¿Barras, profe? Barras, muy bien. Acá lo ideal es utilizar un gráfico de barras, exactamente. Donde en el gráfico de barras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en el eje horizontal mi variable aleatoria, y en el eje vertical lo que vamos a colocar es la frecuencia, o la absoluta o la relativa. Esta acumulada, me estaba faltando me estaba faltando la ojiva. La ojiva, acá va, esta se usa exclusivamente para graficar las frecuencias acumuladas. Entonces, lo que les voy a mostrar es directamente cómo hacerlo con el Excel. La podemos hacer a mano, pero directamente les muestro cómo hacerlo con el software. Vengo acá, voy a achicar un poquito, Necesito armarme mi tabla de valores, como está acá. Entonces en la primera columna voy a tener la X, y en la segunda columna la frecuencia que yo quiera calcular. Si quiero calcular la absoluta, graficamos ahí o representamos allí la absoluta. Pongamos los datos, 27, 28, están todos hasta el 34. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ustedes lo pueden hacer en este momento a mano en su carpeta. No hay nada que yo vaya a hacer acá que ustedes no puedan graficar directamente, porque simplemente tienen que armar un eje de coordenadas, un eje de abscisas, y colocar allí las escalas. Así que pueden ir haciendo eso mientras yo voy armando la tabla. Bien, voy a ir entonces a insertar gráfico. Como quiero graficar un gráfico de barras, selecciono la primera opción. Bien, fíjense que automáticamente el Excel muchas veces lo que va a hacer es ir y agarrarme la tabla, y hace lo que quiere, y está bien, dejémoslo que haga lo que quiera, ahora le vamos a dar las indicaciones. Fui a seleccionar datos. Entonces acá, fíjense, me aparece dos celdas o grupos que está graficando. Bueno, hay uno que está de más. Siempre lo primero que se coloca o se define es la imagen de la función, y después el dominio. Entonces, ¿la imagen es la primera columna o es la segunda columna? ¿Quién me dice? La segunda. Muy bien. Entonces, esta que está acá, la marco y le digo, la vamos a quitar, porque eso está mal. Ahí está. Ahora miren, ya tiene más color, ¿no? Está bien, porque en 31 tenemos el mayor pico y luego bajábamos en los extremos. Ahí va queriendo. Siempre entonces, repito, lo que se agrega primero es la imagen. En la tablita o cuadrito de la derecha, ahí tengo el dominio. Por defecto el Excel siempre los va a enumerar. Como no sabe, lo va a enumerar de uno en adelante. No pasa nada, voy acá donde dice editar, pongo editar, y me va a pedir en qué rango está. Ahora sí voy al dominio. Entonces el dominio le marco, que es desde 27 hasta 34. Y esos son los números que quiero que me ponga en el eje X, no el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suelto ahí, le pongo aceptar, y automáticamente queda todo ordenado, ¿ven? La imagen, que es la columna de las frecuencias, y el dominio, que es la columna de los valores que tomaban las temperaturas. Si yo quiero que, en lugar de ponerme F sub I, me quede algo un poquito mejor, puedo poner modificar, y ahí en el nombre de la serie, yo le pongo a mano, bueno, estas son las frecuencias absolutas, o la cantidad de días con lluvia, o lo que sea que uno quiere que aparezca como leyenda. Pongo aceptar, y ahí me queda marcado. Y ya está, ahí tengo mi gráfico de barras. Pongo aceptar, vengo acá. Profe, ahí en Excel ponemos diseño gráfico y ya elegimos esas barras y ya ¿cómo hacemos para que aparezca? Inserta gráfico. Ah. Mira, voy de vuelta.
insertar, bueno, a mí me lo tomo de una, ¿viste? Cuando armé, pongo insertar gráfico y seleccionás cuál. Si es de barras, venimos por acá. Bien, y seleccionaste esta, ¿ves? Automáticamente te va a armar. ¿Lo ves? Sí, sí, los estoy viendo, estoy viendo. Perfecto. Otra cosa que después pueden hacer como para ir explorando más, vienen acá donde dice elementos del gráfico y pueden, por ejemplo, poner título a los ejes, etiqueta a los datos, si quieren pueden poner la tabla de datos, la leyenda, las líneas, bueno, estas líneas de tendencia solo vas a trabajar en la próxima unidad, esto no iría. Pero pueden agregarle todas las informaciones que quieran adicionales al gráfico como para poder ampliar con la información. Los títulos y demás, lo único que tienen que hacer es hacer doble clic sobre el título de cada eje y ahí lo van modificando. Temperatura, estas eran las temperaturas, y acá teníamos las frecuencias. Doble clic, borremos esa, y acá era frecuencia. Pueden cambiar los colores y todo eso, que ya sí es más para que ustedes después exploren. Acá al lado tienen la opción cuando van seleccionando de modificar el color, el tipo de información que quieren que ustedes vayan destacando en cada uno de los gráficos que tienen. ¿Duda o consulta hasta acá? Esto es entonces un gráfico de barras. Como es discreta, es muy importante esto, miren, entre barra y barra no tiene que haber contacto. Bien, las barras son de asaltos porque la variable así la hemos considerado, como una variable discreta. Claro, no sería el caso de las continuas, digamos. Exactamente. Ahora vamos a ver cómo trabajamos en ese caso. No, profe. Bien, si ustedes lo van a hacer en su hoja, bueno, otra vez, trazan una línea horizontal, una línea vertical. Esta sí es importante que tenga una escala que vaya de 0 en adelante. Esta no hace falta empezar en 0. Fíjense que yo acá puedo trazar una línea que generalmente, se los voy a mostrar en el encodo. Voy al encodo un minuto. Cuando uno hace una gráfica, voy a hacerla así. Vengo acá, y yo veo que mi frecuencia, o mis valores, empiezan recién a partir del 27, no tiene sentido que ponga todos los valores. Entonces, cuando lo hacen a mano, lo que se hace es esto. Se dibuja sobre el eje una línea así, que lo que indica generalmente, si lo hago a mano, ahí entre medio no debería haber, ven acá, ahí tendría que estar el blanquito. Entonces lo que indica es que hay un corte. Todo lo que está antes del 27, para mí, no tiene ningún valor. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo con la escala donde quiero o donde necesito. 27, 28, y así con cada una de todos los valores que tomó mi variable. Ahora, eso no lo puedo hacer en el eje vertical. ¿Sí? En el eje vertical tengo que respetar la escala. Así que en este caso podemos elegir tranquilamente una escala de 1 en 1, porque mi mínima frecuencia es 1 y lo máximo es 8. Así que aquí sería 1, 2, 3. Y en este caso, en lugar de dibujar una barra con un cierto ancho, porque el ancho es arbitrario, no tiene ningún sentido, puedo directamente dibujar un segmento que tenga de altura 1. Bien, no tiene por qué tener ancho. Y si tiene ancho, el que quieran. Ahí está. Ahí tendríamos entonces representada el primer bastón. Si quieren dibujar barras, bueno, dibujan barras, porque es lo que estamos representando, y dibujan una gráfica de barras con cualquier ancho. El ancho acá, y podemos poner ahí arriba el valor de la imagen. Y así con cada uno de los valores. Pero es importante esto, ¿sí? Esto sería para el eje de las variables y para el eje de las frecuencias absolutas. Si en lugar de graficar la absoluta, grafican la relativa, es exactamente lo mismo, solo que el valor máximo al que van a acceder es a 1, y acá van a tener que utilizar una escala conveniente para que se puedan apreciar cada uno de los valores, pero suele ser más engorroso graficar la relativa. Por eso es que siempre que les pidan gráficos de barra, vayan por la absoluta. Brinda la misma información, pero es mucho más sencillo armar el gráfico. El de pastel es exactamente lo mismo. Voy al Excel, solamente que si yo en lugar de un gráfico de barras quiero un gráfico de pastel, vengo directamente acá y selecciono pastel. ¿Ven?
una vez que tienen los datos cargados, pueden elegir la gráfica que quieran, la que les resulte a ustedes más práctica o la que les haya pedido el problema graficar. Ya tenemos entonces cómo graficar barras y cómo graficar pastel. Vamos al histograma. Ahí sí entonces necesitamos trabajar con una variable que sea continua, bien, y que tengamos justamente entonces intervalos de clase. Ahí la gráfica que vamos a requerir, o la tabla de la que vamos a partir, es la que teníamos en este problema. ¿Y qué me voy a llevar como datos? Lo que yo necesito llevarme es la marca de clase, que es quien va a ser de variable X, y las respectivas frecuencias. Entonces vengo acá, otra vez a mi Excel, voy a llevarme una hoja limpita, esta, y necesito otra vez achicar para mirar los datos, ¿sí? Acá tengo mi X sub I, que no es ni más ni menos que la marca, y la frecuencia absoluta. El histograma se grafica también la frecuencia absoluta. En el único caso, o la relativa, en el único caso que usamos las acumuladas es cuando me pidan la ojiva. Necesito entonces no los datos del intervalo porque son infinitos. Voy a usar el elemento central, vamos a usar las marcas. Yo voy a dejar el primero libre, ahora después les voy a contar por qué vamos a dejar libre el primero. Pongo 55,5, 62,5, todos los valores de la marca. 69,5, 76,5, 83,5, acá también lo voy a dejar libre. A este valor, al primero, le corresponde 0. Ya les voy a contar por qué. Acá va 7, acá 23, 36, 11, 3, y acá no hay nada. Ahora sí les voy a contar por qué. Cuando nosotros construimos el histograma no hace falta estos dos, pero cuando queramos construir el polígono de frecuencias, como el polígono de frecuencias es de alguna manera como la curva de la distribución, necesitamos siempre que parta la curva para que se aprecie bien desde el eje X. Entonces necesitamos que los dos intervalos, el que está antes del valor más pequeño y el que está después del más grande, esos dos intervalos aparezcan. Como no tienen datos, sus respectivas frecuencias son ceros. ¿Quién sería la marca del intervalo anterior? La marca. Les muestro, lo que deberíamos mirar es la amplitud, ¿no? La amplitud era de 7. No tengo que 48,5. Ahí está, 48,5. A 52, 3,5. A este que está acá, porque... La marca de clase. Fíjense Claro, que ahí la a marca este de le clase resto. también tienen la misma distancia entre uno y otro, están todos a la misma distancia, están todos a 7, así que es más fácil hacerla acá la cuenta. Y este lo mismo, ¿no? El próximo intervalo, ¿qué marca va a tener? Bueno, 83 más 7, es decir, 90,5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien. No están obligados, si no hacen estos dos, no pasa nada, pero el gráfico les queda mucho mejor. Una vez que tenemos esto, voy a ampliar acá, y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner insertar, lo vamos a hacer tantas veces que lo van a ir entendiendo. Gráfico, es otra vez, el histograma es un gráfico también de barras. Pero acá, el ancho de los intervalos no es cualquier cosa, no es arbitrario. El ancho de las barras, ¿qué ancho deberá tener claramente? No es el valor de 3,5, profe. Claro, el valor de 3,5 no. 7. 7. El ancho o la amplitud del intervalo. Exactamente. que nos dio. Claro, la amplitud que yo definí es la amplitud de las barras. Y cada barra, ¿cómo tiene que ser con respecto a la otra? 3,5 mayor. Pero digo, en cuanto a la cercanía, una barra respecto a la otra. Hoy dijimos que tenían que haber espacios. Tienen que estar juntas. Acá tienen que ser adyacentes, exacto. Así que en el histograma, por eso tiene nombre distinto y no se llama gráfico de barras, en el histograma las barras son adyacentes, su ancho está dado por la amplitud y la altura, por supuesto, por la frecuencia. Bien, bueno, acá puse insertar gráfico y no me aparece nada. No pasa nada, lo marco, asegúrense de que hayan seleccionado, voy a seleccionar datos, y otra vez, el rango de datos. Bueno, el rango de datos, vamos a agregar la primera, no importa lo que ponga ahí, no le demos bolilla.
Nombre de la serie se llama justamente histograma. Que puse cualquier cosa, histograma. Los valores de la serie, borro eso que puso ahí, y los vamos a marcar. Acuérdense en lo que les dije hoy, siempre se coloca primero la imagen y después el dominio. Así que la imagen es la primera columna o la segunda. La segunda. La segunda, perfecto. Van las frecuencias, miren, ahí va queriendo. Solo que lo que ahora está mal es que me puso abajo, pero yo les dije hoy que por defecto se los va a enumerar. No pasa nada, pongo aceptar, y ahora, una vez que ya tengo la primera parte lista, voy a la segunda columna y modifico el dominio. Entonces pongo editar, y ahí me va a permitir que yo modifique o aclare dónde está el dominio. Y ahora es la primera columna, es la marca. La selecciono, y automáticamente, ven, ya me lo actualizó. Pongo aceptar. ¿Está todo ok? Está todo ok. Vengo acá, agrando un poquito más para que se vea. ¿Qué cosa no está bien en este gráfico? Que no están una cercana a la otra. Muy bien, es lo único. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pico sobre lo que es azul y me aseguro de que me lo haya marcado todo, y vengo acá a la derecha, ¿bien? Y donde dice este simbolito donde están las opciones de la serie, hago clic ahí, y acá está la opción de ancho, ¿ven? Acá hay una separación que me está poniendo. Lo que yo tengo que indicarlo es que no tiene que haber ninguna, entonces ninguna es 0. Pongo 0, y automáticamente me las va a poner una pegadita a la otra. Si no quiero usar Excel y lo quiero hacer a mano, es lo mismo, es colocar los valores, dejar un espacio al comienzo, porque estoy empezando desde 48, e ir construyendo. No están obligados a usar el software, nada más. Yo lo hago así porque queda mucho más prolijo para transmitírselos por acá, ¿no? Que usar la tableta. Simplemente lo que voy a hacer ahora es, voy de vuelta a la opción de modificar colores y demás, y voy a poner línea sólida, porque no se entiende muy bien dónde empieza y dónde termina cada barrita, y en color negro, nada más ahí. Ahí está. Entonces ahí se aprecia un poquito más. Y lo mismo de hoy, ¿no? Si quiero que aparezca un título en los ejes, si quiero que aparezca la etiqueta de los datos, si quiero que aparezca una leyenda que me indique qué estoy graficando, bueno, van marcando todas las opciones que necesiten. Bien, esto que tienen representado ahí, esto sí es el histograma. Lo más importante es un continuo, así que por favor que todas las barras estén una a continuación de la otra, y fíjense siempre que la marca sea el punto medio de cada uno de sus intervalos. Y fíjense que estos puntos medios están aquí en los extremos esperando con la nada misma, ¿eh? Bueno, ahora acá, sobre este mismo gráfico, vamos a insertar lo que se denomina polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica poligonal, una curva poligonal, donde lo que vas haciendo es uniendo con segmentos los puntos medios de cada uno de estos intervalos. O sea, vas uniendo las marcas. ¿Cómo lo hacemos desde el software? Voy acá donde dice seleccionar datos. Y voy a agregar otro gráfico, así que es como empezar de cero. Me olvido de esto no lo toco. Voy a poner agregar, una nueva. Nombre de la serie, ese es el polígono de frecuencia. No se preocupen si les modifica algo, no pasa nada. Polígono de frecuencias. El valor de la serie, como les dije siempre, primero la imagen, o sea, marco la frecuencia. Son los mismos datos, porque el polígono va a usar la misma información. Pongo aceptar, y ahora voy a editar el dominio. El dominio son los valores de la variable aleatoria. Aceptar. No me preocupo porque me ponga barras ahora, no importa. Una vez que tengo seleccionados los dos, pongo aceptar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a marcar el naranja, porque es lo que no está bien. Yo no quiero barras, yo quiero líneas con segmentos. Entonces, fíjense que esté marcado con puntitos naranjas y van a insertar lo mismo que hicimos hoy, gráfico. Y ahí vamos a elegir las líneas estas. ¿Ven? Miren. Pueden elegir cualquiera. Estas son las que mejor quedan, las que tienen los puntitos ahí, y seleccionamos. Ahí tenemos entonces el histograma, y arriba el polígono de frecuencia. Si yo me olvido de estos dos intervalos de agregarlo, lo que me va a faltar
es este pedacito y este pedacito. No pasa nada, la verdad que también. Claro, o sea, como que si ponemos eso queda mejor el gráfico porque arrancan desde el eje, o sea, bien desde el inicio. Es una cuestión de estética. Uno cuando lo hace en la hoja sí se asegura, Claro. también en la hoja cuando... Queda en el aire si no lo ponemos. Exacto. Si lo hacen a mano también tienen que hacer lo mismo. Tienen que crear un intervalo antes y después, o dejar un espacio como para arrancar desde cero. Siempre el polígono queda mejor cuando arranca y termina en el origen de coordenadas. ¿Se entendió entonces cómo trabajarlo con el software, chicos? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, teníamos hasta acá gráfico de barras, gráfico pastel. Les mostré que se carga de la misma manera, solamente que seleccionamos pastel en lugar de barras. Ya vimos entonces qué es el histograma, cómo le podemos graficar sobre el mismo polígono de frecuencias. Nos quedaría ver tallo hoja y ojiva. Voy a aprovechar que ya tengo los datos cargados y vamos a representar la ojiva. Bien, así que voy a ir al Excel, es seleccionar un gráfico como el que hicimos recién. ¿Podríamos hacer la ojiva acá? Sí, podríamos hacer la ojiva. ¿Se acuerdan que yo les dije que la ojiva se representaba? ¿Qué frecuencia de todas? No era para cualquiera la ojiva. La acumulada. Muy bien, es la acumulada. Así que ya que tengo ahí la absoluta, vamos a acumular la absoluta. Entonces, venimos acá. Acá no hace falta usar el 0, no es necesario, porque va a arrancar. Y acá podemos poner entonces, el primer valor era 7, 23 más 7 son 30, 30 más 36 son 66, 66 más 11, 77, y 80. Bien, ahí ya podemos entonces representar. No lo vamos a hacer en el mismo gráfico porque realmente nos va a quedar un cachengue, pero no quiere decir que si yo quisiera, hago clic ahí, voy acá a los datos y sigo agregando y podemos poner en un mismo gráfico la cantidad que querramos. Eso es indistinto. Pero lo vamos a hacer aparte porque además es otra frecuencia la que estamos graficando, no es la misma frecuencia absoluta de hoy. Entonces, voy a reiniciar un gráfico. Pongo insertar gráfico y la ojiva es similar al polígono de frecuencia, es una curva, así que no lleva barras. En general se grafica siempre con curvas. Entonces, de los gráficos que tenemos, podemos, por ejemplo, seleccionar ese que está ahí. Lo corro un poquito para abajo. Una vez que está marcado, me tiene que aparecer la opción seleccionar datos. Ahí la tengo disponible y hacemos el mismo procedimiento. El rango de datos lo puedo poner desde ahí, que me gusta más, así me da la opción de nombre de la serie. Esta era la ojiva. Borro el valor que me haya puesto acá, porque generalmente agarra cualquier cosa, y acuérdense que primero es la imagen, así que vamos a seleccionar los valores de la frecuencia. Ahí está. Miren, ¿ven? Ahí está la línea de tendencia creciente. Y por último, si yo no modifico, lo que me va a dejar es abajo 1, 2, 3, 4, 5, lo edito, y pongo que como valores tome claramente la variable aleatoria, que es la marca. Ahí puse aceptar, aceptar, bajo un chiquitito, y ahí tenemos entonces la ojiva de la distribución. ¿Bien? Y ahí tenemos entonces el otro gráfico. Ya tenemos entonces las 3 gráficas que podemos sacar de esta distribución o de esta tabla que se hace por intervalos de confianza. Podemos sacar histograma, polígono y ojiva. Entonces, profe, la ojiva es parecida al polígono, pero como más redondeada. Si lo tenemos que hacer a mano. Nunca va a tener el mismo comportamiento porque el polígono de frecuencia sube y baja en función a la probabilidad, perdón, a la cantidad de datos que vos tengas acumulado en cada uno. En el caso de la ojiva va a ser siempre creciente porque es la acumulación de estas cantidades. Por eso es que fíjate que siempre va creciendo, ¿ven? Así que por eso es que no se puede graficar juntas, porque fíjate que llega hasta 80, por ejemplo, y el valor máximo es 36. No te conviene usar un mismo gráfico para representar las dos. Esta acumula las frecuencias, mientras que el polígono me toma el valor de cada frecuencia de forma independiente. Y bueno, va a subir o bajar según el comportamiento de la gráfica. Esta, como acumula, va a ser siempre creciente. Y nos queda entonces la última, ¿no? Que son los diagramas de tallo hoja. Esos son, como les dije hace un ratito,
para hacer a mano. Son los gráficos que se hacen normalmente a mano. Así que hacemos el último ejercicio que teníamos preparado, por lo menos que les traje preparado para hoy, y lo voy a sacar de aquí. Dice, para el mismo problema que habíamos trabajado hoy, e hicimos la tabla y representamos las frecuencias, lo que faltaría hacer ahora es obtener el gráfico tallo hoja, y me pide 2, y ahora les voy a contar por qué. Me llevo de vuelta este ejercicio 1, con todos los ítems. Ya habíamos construido la tabla, hicimos el gráfico de barras. Les quedaría a ustedes acá hacer la ojiva, porque hicimos la ojiva para el ejercicio 2, pero no hicimos para este, así que este les queda para terminarlo a ustedes. Lo que sí vamos a hacer nosotros ahora es construir entonces el gráfico tallo hoja. Este gráfico se usa cuando la cantidad de datos no es muy variada, no hay una gran cantidad de datos porque si no se hace tedioso. Piensen que esto se hace a mano. Entonces lo que se hace es, se divide la información en, como bien dice la palabra, hojas y tallos, separadas por una línea vertical. Lo que ubicamos a la izquierda son los tallos, o el tallo, ¿no? Y lo que va a la derecha son las hojas. Importante, en el tallo podemos poner tantos dígitos como querramos. En la hoja solo podemos poner 1. Les traje un problema fácil, porque al ser todos números de 2 dígitos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, uno para un lado y otro para el otro. Uno va a ser tallo y otro va a ser hoja. Ahora después les voy a contar qué hacemos cuando tenemos números de 3 dígitos, de 4, cuando tengamos números con decimales. En el material que les armé les dije algunos ejemplos más para que se vean. Es fácil, no es para nada tedioso, pero tiene su criterio. De este lado acuérdense que podemos acumular tantos dígitos como querramos. De este solo es uno solo por cada valor. Acá, como hay 2 dígitos, es uno para cada lado. Entonces se empieza siempre en orden, ordenado. De los dígitos que tenemos primero, o sea, de la decena, ¿cuál es la más chiquita? 27. Bien, o sea que la decena más chiquita entonces es 2, ¿no es cierto? 2, sí. Ahí está, perfecto. Ahí va. Me pide 2, que hagamos 2, ¿ven? 2 gráficos, así que yo les voy a mostrar uno y otro. ¿Qué otros sigue? Además del 2, después ¿qué tenemos? ¿Decena de 3? ¿Está el 3? Sí, ¿no? Sí. El 3 está. ¿Y tenemos algo de 40? No. No, no hay nada de 40. Así que fíjense que yo armé algo largo, pero me sobra. Bueno, porque tal vez esta forma en la que estoy armando no sería la más conveniente, pero la vamos a dejar para que podamos comparar. Porque justamente, ¿el por qué 2? Porque a veces la primera alternativa que yo planteé y no sea la más conveniente, porque me queda todo tan amontonado que no puedo sacar ninguna conclusión. Entonces, ¿qué significa? Que yo acá voy a poner todos los valores cuyo primer dígito sea 2. Entonces, ¿quién iría acá? Empecemos en orden. En orden de menor a mayor se ordenan las hojas. Así que el 2, y ahora sí, de las unidades, ¿cuál es la más pequeña? 7. 7, ¿no? Me dijeron 27. Así que acá iría un 7, porque el 2 ya me forma el 20. Entonces busco el 27, esperen que se me fue, y lo tacho. ¿Hay algún 27 más? No. Entonces después, ¿quién vendría del 27? El 28. 28. Bien, pero no pongo el 28, solamente voy a poner el 8, porque la decena ya está puesta, 8. Lo busco y lo tacho. ¿Hay algún 28 más? Sí, Sí. ahí lo vi. Entonces pongo, ¿qué voy a poner ahora? Si hay otro más. ¿Qué número habría que poner? ¿Qué opinan? 2, porque se repiten. ¿El 8? 8, muy Otro bien. 8. 8, exactamente. Si después viene el 29, porque el 29 está, ¿qué voy a poner? El 9. 9, exactamente. Y si hay otro, pondré otro 9. ¿Hay otro más 29? Hay otro 9 más. ¿Y hay otro más acá? Otro 9 más. Eran Y otro. 6, 9, profe. ¿Eran 6? Sí. Muy bien. 2, 4, 6. Ahí está. Y ahora vendrían los 30, ¿no? Pero tengo 30.
Entonces, ¿qué tendría que poner acá? Para que quede claro que hay un 30. 0. 0. ¿Cuántos ceros? Y bueno, hay 2, 3 30, 4. ¿Alguien se acuerda cuántos había? 6. 6, ahí está. 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y 31 cuántos había? 1, 2, 3, 4. 6 también, 7. 8, profe. 8, ahí lo vi. 8 anotamos en la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es como que tenés la barra, solamente que está acostada, y además de la barra, cada uno de los valores. Lo que tiene de bueno este tipo de gráfico es que uno puede recuperar el dato y ver además la forma de la distribución. Ahora, claramente, esta forma de graficar no se aprecia mucho cuando vos tenés esta forma de armarlo, porque hay poquito. Entonces, en ese caso, por eso me pide 2, porque puedo armarlo de otra manera, y es lo que voy a hacer a continuación, mostrarle otra forma de armar el mismo gráfico, pero con otro criterio a la hora de distribuirlo. Entonces, otra vez, acá va el tallo y acá va la hoja. Entonces, podemos decir, bueno, no tengo por qué juntar todos los 20 en el mismo lugar. Podríamos ponerlo por separado. O podríamos, a veces si están todos, si vas desde el 1 hasta el 9, podés agrupar los 5 primeros, o sea, 70, 71, 72, 73, 74, van en una misma línea. Y del 75 al 79 van de otra. Y así con cada uno. Acá, como no hay tanta variedad, otra manera de haberlos acomodado sería de forma independiente. 27, o sea, de forma, en cada hoja va el mismo número. Y acá iría todos los 9. ¿Cuántos había? 6 eran, ¿no? Sí. 3, 6. Los 30, que eran, también dijimos, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Es importante acomodar los números bien, uno debajo del otro, para que veamos la gráfica. 3, y eran 8, recuérdenme si eran 8, chicos. Sí, 8. 4, 6, 7 y 8. Entonces, si ustedes se fijan, esta forma en la que está graficada y la comparan con las gráficas de las barras, yo puedo hacer que en la manera en la que armo la tabla con los datos se parezca a la distribución acostada, y puedo ver, por ejemplo, cuando yo comprimo y pongo muchos datos juntos, ahí la cosa me cuesta poder ver. En cambio, cuando yo desarmo y puedo puntualizar un poco más, puedo ver, por ejemplo, que la temperatura más registrada es la 31, 30, y tenemos muy poco registro de temperaturas o de días con 27, porque no tengo prolongación horizontal. Y les había dicho que este era un caso de un ejemplo sencillo. ¿Qué decisión tendré que tomar, por ejemplo, si los números fueran estos? 125, 145, 186, 199, no sé, 203. En esos casos, acuérdense lo siguiente. Dijimos que en el tallo yo puedo poner la cantidad de dígitos que quiera, pero en la hoja solo puedo poner un dígito por número. Entonces les pregunto a ustedes, si yo tengo que armar el gráfico tallo-hoja para esos números... ¿Va la unidad nomás en la hoja entonces? Muy bien, solo la unidad va a ir en la hoja. Quedarían las decenas y centenas en lo que sería el tallo. Exactamente, vas a tener que dejar, y siempre ordenados. Acá no vamos a poder mucho porque puse poquitos datos, es nada más que para contarles cómo habría que ordenarlos acá, ¿no es cierto? Supongamos que voy a poner acá 198, y acá voy a poner 124, como para que se aprecie un poquito más. Bueno, acá iría 124, que es este, y 125, que es el otro, ¿ven? 145, bueno, iría acá. 186, iría acá. 198 y 199 iría acá. Bien, y acá pondríamos 203. Ahí teníamos armado. Con poquitos números tan variados no se aprecia, pero les quería mostrar esa manera de cómo hay que acomodarlo en este caso. Y supongamos esta situación. Supongamos que yo tengo ahora este tipo de números. 12,36, 12,36,
41, 12,48, 12,52, 12,56, 12,61, por ejemplo. En ese caso, el 12,3 acá adelante, el 12,4, el 12,4, el 12,52, y solo podría ser el último dígito. Lo que pasa No, es para que mí va la unidad con la coma del otro lado. acá conviene, para que vos puedas hacer una distinción entre los números, de dejar exacto la unidad. Ahora, si voy a poner la unidad, me quedan dos números para el lado de la hoja, y dijimos que en la hoja solo puede quedar uno solo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces cuando tenemos números decimales? ¿Qué vamos a tener que hacer? Redondear para tener uno solo. Exacto, se puede redondear o truncar. Lo que se sugiere es truncar, por si vos querés recuperar el dato. ¿Está? Entonces truncas, porque total en el redondeo tampoco es que se pierde nada, porque vos solamente es para ver dónde están ubicados los números. Entonces acá sí conviene truncar, sin ninguna culpa. ¿De acuerdo? Así que Como acá el primero que está después de la coma, entonces. exactamente, tomás el primero que está después de la coma. 12,3, 12,4, 12,4, 12,5, 12,5 y 12,6.